Now, we want to speak about the need of the Holy Spirit and the purpose of the gifts of the Holy Spirit. Queremos ver la necesidad del Espíritu Santo y los propósitos de los dones del Espíritu Santo. Because the Bible speaks about the spiritual gifts. Porque la Biblia habla acerca de los dones espirituales. It means the gifts that come from the Holy Ghost. Quiere decir los dones que vienen del Espíritu Santo. And these gifts are given by God to His people. Y esos dones son dados por Dios para su pueblo. But sometimes, because we are surrounded for so many things, we have the tendency to forget it. Pero algunas veces, por las circunstancias que nos rodean, tendemos a olvidarlo. And if we don't preach and teach about it, people could forget it completely. Si no predicamos y enseñamos sobre esto, las personas se olvidarán de ello completamente. But if a church wants to be a successful church, must be a church filled with the Holy Ghost and with the gifts of the Holy Spirit. Pero si una iglesia quiere ser exitosa, debe estar llena del Espíritu Santo y tener los dones del Espíritu Santo. Now, let us see this. Since the church is the body of Jesus, Veamos lo siguiente, desde que la iglesia es el cuerpo de Cristo and the work of the church on this world is mainly a spiritual work. y el trabajo de la iglesia en este mundo es un trabajo espiritual. And now, not only is a spiritual, but it's a supernatural work. Y ahora no solamente espiritual, sino sobrenatural. Because church is not working to make people rich on this earth. Porque la iglesia no está trabajando para hacer a las personas ricas aquí en esta tierra. We cannot get confused about it. No podemos confundirnos con esto. Yes, the Lord is going to help His people. Sí, el Señor va a ayudar a su gente. But our goal on this earth is not to be rich in money. Pero nuestra meta aquí en esta tierra no es enriquecernos con dinero. And even if the Lord give us financial riches, that is not our goal. Y aun si el Señor nos bendice con riquezas financieras, incluso esto no es nuestra meta. The goal of the church is to be able to do the work of God on this earth. La meta de la iglesia es ser capaz de ejecutar la voluntad de Dios en esta tierra. Remember what the Lord Jesus Christ said to the disciples prior to the moment He went up to heaven. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de que fuera llevado al cielo. Go you into all the world and preach the gospel to every creature. Predicar el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. And even He gave the signs to the disciples. Incluso le dio las señales a los He said, discípulos. these signs shall follow them that believe. Dice, estas señales seguirán a los que creen. In my name they shall cast out demons. En mi nombre echarán fuera demonios. They shall speak with new tongues. Hablarán nuevas lenguas. They shall take serpents in their hands. Tomarán serpientes en sus manos. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Si bebieran alguna cosa mortífera, no les hará daño. They shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. So what the Lord commanded the church was to go into all the world and preach the gospel. Así que lo que el Señor le ordenó a la iglesia fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Why to preach the gospel? ¿Por qué predicar el evangelio? Because the gospel is the means for people to receive salvation. Porque el evangelio es el medio por el cual las personas alcanzan salvación. Because Romans chapter 1 and verse 16 says, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation. En Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. So the gospel of Jesus Christ is the power of God
and to salvation for the lost. Así que el evangelio del Señor es el poder de Dios para salvación de los perdidos. So that's why the Lord wants the church to do that part in this life. Por eso es que el Señor quiere que la iglesia haga su parte en esta tierra, en esta So vida. the work of the church is not a natural work. Así que el trabajo de la iglesia no es un trabajo natural, It is not a human work. no es un trabajo humano, It is a spiritual and supernatural work. es espiritual y sobrenatural. The work of the church has to do with eternity. El trabajo de la iglesia tiene que ver con lo eterno, con la eternidad. So therefore we need the Holy Spirit. Así que por eso necesitamos el Espíritu Santo. We need the faculties, the abilities given by the Holy Spirit to do that supernatural work. Así que necesitamos las facultades y las habilidades que nos da el Espíritu Santo para ejecutar esa obra. These are supernatural faculties. Son habilidades sobrenaturales. It means gifts of the Holy Spirit. Quiere decir dones del Espíritu Santo. For instance, when you come and pray for the sick, that is not a human ability. Por ejemplo, cuando usted va a orar por un enfermo, eso no es una habilidad humana. It is God who will empower you to pray for the sick, Es Dios el que le va a dar el poder a usted para orar por el enfermo and that the sick may recover. y que ese enfermo sea sano. When someone is bound by the power of darkness, Cuando alguien está atado por el poder de las tinieblas, it is not your ability to set him free, no es su habilidad la que lo hace libre, but it is the power of God that will set people free. sino que es el poder de Dios quien los hace libres. That's why the Lord says, in my name they shall cast out demons. Por eso el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Many people, they love that. Muchas personas aman esto, And even they love the show. incluso les gusta el espectáculo. And they want to pray, and everybody must be demon possessed so that they may show that they can cast out demons. Así que buscaban a los enfermos, a los endemoniados, para que todo el mundo se diera cuenta que ellos echaban fuera demonios. But that is not the point. Pero este no es el punto. The point is the person is bound by the darkness. El punto es que si la persona está atada por las tinieblas, The Lord will empower the church to set them free for the glory of God. el Señor va a empoderar a la iglesia para hacerlos libres en el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. We need not only to say we need the Holy Spirit, but we need the Holy Spirit and we need the gifts of the Holy Ghost. Necesitamos no solamente al Espíritu Santo, sino al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. We read in 2 Corinthians chapter 10 and verse 4. Leímos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4. And that verse says that the weapons that we use in the Lord are not carnal, but that they are powerful, mighty in God. Y el versículo dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, For the destruction of the strongholds of the enemy. para la destrucción de las fortalezas enemigas. So it means that we must be empowered with the Holy Ghost, and we must be empowered with the gifts the Holy Ghost will give us. Quiere decir que necesitamos el poder del Espíritu Santo y el poder de los dones que el Espíritu Santo nos da. Are you with me? ¿Está conmigo? Can you understand what I am telling you? ¿Puede entender lo que le estoy diciendo? In Ephesians chapter 6 and verse 12. En Efesios capítulo 6, versículo 12, It says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So in other words, those faculties and skills that we
must exercise are called in the Bible the gifts of the Holy Ghost. Así que todas esas facultades y habilidades que nos da el Espíritu Santo son llamadas dones del Espíritu Santo. So to cast out demons is not a human skill. Así que echar fuera demonios no es una habilidad humana. To heal the sick is not a human skill. Sanar a los enfermos no es una habilidad humana. To discern the spirits is not a human El skill. discernimiento de espíritus no es una habilidad humana. Prophecy is not a human skill. La profecía tampoco lo es. Speaking with new tongues is not a human skill. Hablar en nuevas lenguas no es una habilidad humana. All those are the gifts given by the Holy Ghost that we may do the work we need to do. Todas estas cosas son los dones del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado para poderlas hacer. Hallelujah. When we as a church don't have the anointing of the Holy Ghost, Cuando como iglesia no tenemos la unción del Espíritu Santo and when we depend on our own human abilities to do the work of God, y dependemos de nuestras habilidades humanas para hacer la obra de Dios, church is not working even with half of the possibilities that it may have. la iglesia no está trabajando ni con el 50% de la capacidad de lo que podría hacer. Because what can be the church, or what can do the church really successful is the gifts of the Holy Spirit in operation among them. Porque lo que hace realmente exitosa a una iglesia son los dones del Espíritu Santo operando en ella. We must be glad for the things the Lord gives us concerning the location, Podemos alegrarnos por el lugar que el Señor nos ha concedido and that we may have a nice or good preacher to preach us, y que tengamos un buen predicador que nos predique la palabra and people who may sing nice, who may play music nice. y buenos músicos. But that is not enough to do the work of God. Pero eso no es suficiente para hacer la obra de Dios. When people come to the house of God, they need something. Cuando las personas vienen a la casa de Dios, ellos necesitan algo. Even if they don't come, but they are outside there, they need something more than good musicians. Aún si no vienen, pero están allá afuera, ellos necesitan algo más que simplemente buenos músicos. They need something more than a good preaching. Necesitan algo más que un buen predicador. You understand that? ¿Entiende esto? When someone comes with that situation in his her life, Cuando alguien viene con esa situación en su vida, they need something real. necesitan algo real. Not just the voice of someone speaking. No simplemente la voz de alguien hablando. They need something real in their lives. Ellos necesitan algo real en sus vidas. When someone is sick, he needs a real miracle in his life. Cuando alguien está enfermo, necesita un verdadero milagro en su vida. When someone is bound, he needs real deliverance in his spirit. Cuando alguien está atado, necesita una liberación real en su vida. If it is not like that, people will come and go out in the same condition. Si no fuera así, la gente vendría y saldría en la misma condición. Do you understand the point tonight? ¿Entiende el punto? So we are responsible. When we know about it, we are responsible to ask before the Lord for His Holy Spirit. Así que cuando lo entendemos, somos responsables de pedirle al Señor por el Espíritu Santo. Because maybe you are not asking the Lord, fill me with the Holy Ghost. Porque probablemente usted no le está pidiendo al Señor, Señor, lléname con el Espíritu Santo. And we are not asking the Lord, manifest the gifts of the Holy Ghost among ourselves. Y no le estamos pidiendo al Señor que manifieste los dones del Espíritu Santo en medio nuestro. We are just glad with the things we have. Estamos contentos simplemente con las cosas que But tenemos. that is not enough. Pero no es suficiente. We must pray as a church. Tenemos que orar como iglesia. Father, give us the infilling of the Holy Ghost. Padre, danos la llenura con el Espíritu Santo. And anoint us with the gifts of the Holy Spirit. Úngenos con los dones del Espíritu Santo. Because many times, as believers, we call people and tell them, come with me to the church. Someone is there, the pastor
co-pastor, or the deacon, they will pray for you and you will be healed. Porque muchas veces invitamos a alguien, le decimos, vamos a la iglesia porque ya va a haber un diácono, va a estar el pastor, un invitado especial que va a orar por usted. What about if no time for the person to wait for that opportunity? ¿Qué pasa si la persona a cargo no tiene la oportunidad de estar a tiempo en esa oportunidad? What about you? ¿Qué hay de usted? You are a child of God. Usted es un hijo de Dios. I say you're a child of God. Digo, usted es un hijo de Dios. You are a part of the church. Es parte de la iglesia. You are a member of the church. Es un miembro de la iglesia. What makes you a member of the church is not the ID card. Lo que lo hace a usted miembro de la iglesia no es la membresía, But it's your experience with the Lord Jesus Christ in your heart. sino su experiencia con el Señor Jesucristo en su corazón. Yes, the ID card may be good, Sí, la membresía es buena, but what makes you a real member of the Lord is that you may have the eternal life in Jesus. pero lo que lo hace a usted un miembro en el Señor es que usted tenga la vida eterna en Jesús. What makes the Holy Ghost, or what let the Holy Ghost manifest among ourselves, is not the title that we may have. Lo que hace mover al Espíritu Santo no es el título que tengamos. You may have a title as a pastor Usted puede tener el título de pastor, or a deacon, diácono, an usher, ujier, leader in the church, líder, but we need something more than a title. pero necesitamos algo más que un título. We need something more that someone tell us, you are the leader, you are the pastor, you are the deacon. Necesitamos algo más que alguien nos diga, usted es el pastor, usted es el líder, usted es el diácono. What we need is the Holy Ghost operating in our lives, Lo que necesitamos es el Espíritu Santo operando en nuestras vidas, so that when need appears, then you may go and work in the name of Jesus Christ. para que cuando la necesidad aparezca usted pueda trabajar y orar por eso. And so you may be a good witness to the Lord Jesus. Y así será usted un testigo del Señor Jesucristo. Do you understand that? ¿Entiende esto? Let me go again, because I want to just relate to you something that happened in the book of Acts of the Apostles. Vamos nuevamente porque quiero mostrarle algo que está relatado en el libro de los Hechos. You remember that the Lord Jesus, He went up to heaven, and in chapter 2 in the book of Acts, the church, they were filled with the Holy Ghost. Recuerde que el Señor Jesucristo fue llevado al cielo y la iglesia fue llena con el Espíritu Santo. It appears in chapter 2 in the book of Acts. Aparece en el capítulo 2 del libro de los Hechos. In chapter 3, you see the apostles, John, Peter, just healing a man that used to be a paralytic. En el capítulo 3 usted ve a los apóstoles Pedro y Juan que sanaban a un hombre cojo de nacimiento. And in chapter 4, you see that people used to bring all who were sick to Jerusalem, and they were all healed. En el capítulo 4 usted ve que las personas llevaban a todos los enfermos a Jerusalén y todos eran sanados. But then in chapter 8, the Bible speaks about the persecution. Pero más adelante en el capítulo 8 la Biblia nos habla sobre la persecución. In chapter 9, Saul, that was the main persecutor of the church at Jerusalem, En el capítulo 9 nos muestra a Saulo, quien era un acérrimo perseguía a la iglesia del Señor. and the Lord Jesus saved him on the way. Y el Señor lo salvó en el camino. Then in chapter 10, you see the apostle Peter doing something to take the gospel to the Gentiles. Y en el capítulo 10 usted ve a Pedro haciendo algo para llevar el evangelio a los gentiles. But when you go to chapter 13, you find that there was a church at Antioch. Cuando usted va al capítulo 13,
encontrará a la iglesia de Antioquía. Why? Because Antioch was founded by some believers, not the apostles, but some believers that were fleeing the persecution. Porque Antioquía albergaba a los creyentes, no a los apóstoles, sino a los creyentes que huían de la persecución. They came to that place and started preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Llegaron a ese lugar y empezaron a predicar el evangelio de Jesucristo. And the Lord was moving so mightily that people gave their lives to the Lord. Y el Señor se movía de una forma poderosa, tanto que las personas le daban su vida al Señor. So as long as you see the church growing in Jerusalem and some other places, Así que usted ve al tiempo que la iglesia carecía en Jerusalén y en otros lugares, many believers started being preachers and announcers of the gospel of Jesus. muchos creyentes se convirtieron en predicadores del evangelio de Jesucristo And they started doing the same miracles that the apostles used to do. y empezaron a hacer los mismos milagros que los apóstoles solían hacer. And that is what allowed the church to spread this message and this gospel throughout the world of their days. Y eso es lo que le permite a la iglesia esparcir este mensaje en el mundo en estos días. It is the participation of the rest of the members of the church. Es la participación de los miembros de la iglesia. They were active in taking the gospel to the unbelievers. Eran activos en llevar el mensaje del evangelio a los no creyentes. And they were excited. Y estaban emocionados. You know why? ¿Sabe por qué? Because they not only preach, they used to see miracles. Porque no solamente predicaban, sino que veían milagros. They used to see the Holy Ghost working among them. Veían usualmente ver al Espíritu Santo trabajando, obrando sobre ellos. And so they didn't want to stop. Así que ellos no querían detenerse. I know that when you experience that the Holy Ghost is working through your life, Yo sé que cuando usted experimenta que el Espíritu Santo está obrando en su vida and through you, y a través de su vida, and some of the people they are blessed through you, y algunas personas son bendecidas a través de usted, then you don't want to stop. entonces usted no querrá detenerse, Because that is wonderful. porque es maravilloso. Imagine the surprise for these believers at the beginning when they started preaching and they started seeing great miracles. Imagine la sorpresa que se llevaron los creyentes cuando empezaban a predicar e inmediatamente veían milagros. Stephen, Esteban, Philip, Felipe, they were just believers of the church. ellos eran simplemente creyentes de la iglesia. Even Barnabas, Incluso Bernabé. the Bible says he was a believer. La Biblia dice que él era un creyente, But they started doing something for the Lord. pero empezó a hacer algo por el Señor And they started seeing the miracles the Lord was doing. y empezó a ver los milagros que el Señor estaba haciendo And they started seeing how the Lord was backing their work. y empezaron a ver cómo el Señor estaba respaldando su trabajo. They became so interested that they became ministers as well. Se interesaron tanto que se convirtieron en ministros. They were simple believers. Eran simples creyentes. But when the Holy Ghost started working through them, Pero cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar a través de ellos, they couldn't stop anymore. no pudieron detenerse más. Amen. There are so many ministers and co-workers today, Hay muchos ministros y colaboradores hoy en día and they work hard trying to forward the work of God in this world. Ellos trabajan duro tratando de llevar adelante la palabra del Señor en este mundo. But many of them do it through their own efforts. Pero algunos de ellos lo hacen a través de su propia fuerza. And then many people get tired and weak. Y entonces algunos se cansan y se debilitan. Even some people become sick because of the effort they are doing. Incluso algunos enferman a causa del esfuerzo que hacen. And the results are poor.
y los resultados son pocos, son pobres. But the Lord has given us the opportunity and has given us the provision for us to do the work properly. Pero el Señor nos ha dado la provisión y la oportunidad para hacer su trabajo apropiadamente. The provision He has given us is a supernatural provision. La provisión que nos ha dado es una provisión sobrenatural. That is the provision of the gifts of the Holy Ghost. Es la provisión de los dones del Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. Praise the Lord. aleluya, alabado sea el Señor. Hallelujah. Praise God. Instead of depending of our own human efforts, we should depend on the Holy Spirit. En vez de depender de nuestra propia fuerza, deberíamos depender del Espíritu Santo. We should let the Holy Ghost do the work through us, Deberíamos dejar al Espíritu Santo hacer su obra a través nuestro, that He may do supernatural works. que pueda hacer obras sobrenaturales. And then we'll see the glory of God. Y así entonces veremos la gloria de Dios. When we take the example of a body, Cuando tomamos el ejemplo de un cuerpo, everybody, we may check our own bodies and we may see that it is composed of many members. todos nosotros vemos nuestro cuerpo y nos damos cuenta que estamos conformados por muchos miembros. Hands, Manos, arms, brazos, legs, piernas, eyes, ojos, nose, nariz, ears, oído, many members and organs in our body. muchos miembros y órganos en nuestro cuerpo. And each of them has a specific function to accomplish. Y cada uno de ellos tiene una misión o un trabajo que hacer. And that is specific. Y es específico. The nose we use for different things, but especially to breathe. Through the nose we inhale the air. Por ejemplo, la nariz la podemos utilizar de muchas formas, pero la principal es para respirar. The other thing is through the nose we feel the smell. Para oler. With the mouth we use to bite and to eat. Con la boca mordemos y comemos. But as well we use to speak. Pero también hablamos. With the ears we have the capacity to hear what is going on around ourselves. Con los oídos tenemos la capacidad de oír lo que sucede alrededor nuestro. With the hands we can touch and we can take things. Con las manos podemos tocar y tomar, coger cosas. So you don't touch with your eyes and you don't take with your eyes. Así que usted no toca con sus ojos ni toma con sus ojos. Your eyes are to see what is in front of you. Sus ojos están para ver lo que está enfrente de usted. But the ones to take the things, the hands. Pero las que toman las cosas son las manos. The legs and our feet just to walk Las piernas y nuestros pies para caminar and to stand. y para estar de pie. You cannot hear with your leg or with your feet. No puede oír usted con sus piernas ni con sus pies. You need a leg. You need a leg. Necesita una pierna, You need a hand. necesita una mano, You need an eye. necesita un ojo, You need a nose, una a nariz, mouth. una boca. You need every member in your body. Necesita cada miembro en su cuerpo. Every member has a specific function. Cada miembro tiene una función específica. Same thing with the church. Lo mismo sucede con la iglesia. Everybody will be anointed by the Lord for a specific function in the body of Christ. Todos fuimos ungidos por el Señor para una función específica en el cuerpo de Jesucristo. And the Holy Ghost will anoint us to do that part. Y el Espíritu Santo nos ungirá para hacer su parte. You can go even back to the book of Genesis and start seeing the Holy Ghost working. Usted puede ir incluso al libro de Génesis y ver al Espíritu Santo cómo empezaba a obrar. For instance, take the case of Joseph.
Por ejemplo, tome el caso de José. He not only used to interpret dreams, Él solía no solamente interpretar sueños, but he used to receive wisdom to know what to do according to the knowledge of the things. sino que recibía sabiduría para hacer las cosas que tenía y debía hacer. So those are the gifts of the Holy Ghost. Así que esos son los dones del Espíritu Santo. These gifts were given to Joseph at that time so that God could accomplish his purpose with the nation of Israel. Esos dones le fueron dados a José en ese tiempo para que el Señor cumpliera sus propósitos con el pueblo de Israel. And every time the Lord anoints a member of the body, Y todo el tiempo el Señor unge los miembros del cuerpo. and when he does so, it's just to edify the rest of the body. Y cuando Él lo hace es para edificar el resto del cuerpo. And at the same time, that they may do the work of ministry for the unbelievers. Y al mismo tiempo para que puedan hacer la obra en el ministerio para con los no creyentes. That they may reach the lost. Para que puedan alcanzar a los perdidos. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. So the point tonight is we need the gifts of the Holy Ghost. Así que el punto en esta noche es que necesitamos los dones del Espíritu Santo. We need the anointing. We need the infilling of the Holy Ghost. Necesitamos la unción y la llenura del Espíritu Santo. But we must pray that the Holy Spirit may give us specific gifts that we may use to work in favor of the work of God. Pero tenemos que orar que el Señor nos dé dones específicos para poder hacer la obra de Dios. The Lord has provided us those spiritual skills and abilities. El Señor nos ha dado esas habilidades espirituales To the church. a la iglesia. So every believer must pray, Lord, show me and anoint me, because that is for the whole church. Así que cada creyente debe decirle, Señor, muéstrame y úngeme porque es para la edificación de toda la iglesia. You can do the work of God with the gifts of the Holy Spirit. Usted puede hacer la obra del Señor con los dones del Espíritu Santo. Let me tell you something else. Déjeme decirle algo más. The gifts of the Holy Spirit for the believer is not for him to become proud. Los dones del Espíritu Santo para el creyente no son para que se enorgullezca de ellos. It's not to show anything to anybody. No es para mostrarle nada a nadie. It's to do the work of God. Es para hacer la obra de Dios. That people may receive what the Lord wants for them. Que las personas puedan recibir lo que el Señor quiere para ellas. That we may do the work of God in this world. Que podamos hacer la obra de Dios en este mundo. And that the work of God may be successful because the Holy Spirit is working. Y que la obra del Señor sea exitosa a causa de que el Espíritu Santo está trabajando. Amen. Amén. Praise the Lord. These gifts of the Holy Spirit are given by God Esos dones del Espíritu Santo fueron dados por Dios to empower the church to do a supernatural ministry. para darle poder a la iglesia para que pueda hacer un ministerio sobrenatural. If we are not working with the gifts of the Holy Spirit, Si no estamos trabajando con los dones del Espíritu Santo, the church becomes powerless and paralytic. la iglesia se convierte en una iglesia sin poder y paralítica. So we come to church, we feel boring, Así que venimos a la iglesia, nos sentimos aburridos, sleepy, con sueño, we want to get out as soon as possible. queremos salir tan pronto sea posible. We don't feel it is attractive No la sentimos atractiva because we are missing something. porque nos falta algo. But when the gifts of the Holy Spirit are there, Pero cuando los dones del Espíritu Santo están allí and when the Holy Spirit is real in the life of church, y cuando el Espíritu Santo está realmente en la iglesia,
then people will not get bored in the house of God. Entonces las personas no se van a aburrir en la iglesia. People want to be there because they know they are going to experience the Holy Ghost in themselves. Querrán estar en la iglesia porque saben que van a experimentar el Espíritu Santo. When you read Psalm 133, Cuando usted lee el Salmo 133, it says, "Behold how good, how wonderful it is for brethren to dwell together in harmony." mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos en armonía. And then it starts describing the anointing that was poured upon the head of Aaron the priest. Y entonces empieza a describir el óleo que era derramado sobre la cabeza de Aarón el sacerdote. It says that it runs down his face Dice que bajaba por su rostro, and even to the skirts of his garment. incluso en el borde de sus vestiduras. And then it says it is like the dew of Hermon Y dice que es como el rocío de Hermón upon the mount of Zion. sobre el monte de Sión. And it says, because there the Lord sends life eternal. Porque allí envía el Señor vida eterna. So when the church is anointed with the Holy Ghost Así que cuando la iglesia es ungida por el Espíritu Santo and the believer allows the Holy Spirit to move in his life, y el creyente deja que el Espíritu Santo se mueva en su vida and the gifts of the Holy Spirit are present in the meeting of the church, y los dones del Espíritu Santo están presentes en medio de la iglesia, something changes immediately. algo cambia inmediatamente. Hallelujah. Aleluya. Somehow life is not natural at that moment, De alguna manera la vida no es más natural en ese momento, because we enter into the supernatural. porque entramos en lo sobrenatural. Sometimes it has happened at any church Alguna vez ha sucedido en las iglesias that somebody comes with a real need and a question. He wants to ask pastor about something because he has a real problem in his life. que alguien viene con una necesidad y con una pregunta y quiere que el pastor le responda a esa pregunta, Because he got a real problem. porque realmente tiene un problema And he feels like if they don't tell me something, I will die. y sienten como que si no me dicen nada o me dicen algo me voy a morir. And they are waiting for service to end so that pastor may give me an interview. Y esperan que el culto finalice para que el pastor le conceda unos minutos. But when service finishes, Pero cuando el culto finaliza, they said, Pastor, I came with a big problem. dicen, pastor, yo vine con un gran problema And I needed to ask you something. I needed an intervention of your wisdom and your knowledge. y necesitaba preguntarle algo y la intervención de su conocimiento, de su sabiduría. But Pastor, I don't need it anymore. Pero pastor, ya no lo necesito. And Pastor may ask him, why not? Y el pastor puede preguntar, ¿por qué ya no? Because they said, in the midst of the preaching, something happened and you started speaking straight to my need. Y ellos dicen, es que a mitad del culto algo extraño sucedió y usted empezó a hablarme directamente a mí. But it was not the pastor who wanted to speak to his need. Pero no era el pastor quien quería hablarle a él acerca de su necesidad. It is exactly the gifts of the Holy Spirit. Es exactamente los dones del Espíritu Santo. The Holy Spirit of God is leading His word, is giving His word to the specific need of the El person. Espíritu Santo está guiando sus palabras hacia las necesidades específicas de la persona. And when you receive the word that you need, Y cuando usted recibe la palabra que necesita, something is broken in your heart. algo se rompe en su corazón. When you came, you fell down. Cuando usted viene, You fell down. usted se cae. You don't have much strength. Usted no tiene, está debilitado, no tiene fuerzas. But when the Lord speaks to you, something happens. Pero cuando el Señor le habla a usted, algo sucede. When the Holy Spirit moves in the midst of service, you come out and something happened in you. Cuando el Espíritu Santo se mueve en el culto, algo lo sorprende. Something changed in the midst of service. Algo
sucede, algo cambia en medio del culto. Because the Holy Spirit is taking over service for the glory of God. Porque el Espíritu Santo está tomando el control del culto para la gloria de Dios. Even through the preaching. Incluso a través del predicador. Even through the preaching. Incluso a través de la predicación. I heard somebody testifying like this. Escuché a alguien testificar así. He got a real problem in his life. Tenía un problema bien grande en su vida. He had a financial problem, and he felt in his heart that he couldn't take it anymore. Tenía un problema con sus finanzas y sentía en su corazón que ya no podía soportar más. Suddenly this pastor came to preach. Was invited. He was not the local pastor. De repente un pastor invitado pasó a predicar And he opened the Bible in the book of 1st or 2nd Kings chapter 4. y abrió la Biblia en el libro de Primera o Segunda de Reyes, capítulo 4. And started speaking about that widow that needed an intervention of God. Y hablando sobre aquella viuda que necesitaba una intervención de Dios. And started speaking in an imaginary way. Y empezó a hablar de una manera imaginativa, imaginaria. And then that man in the church said, and this pastor started coming down of the stage. Y la persona decía, y el pastor se bajó de la plataforma And he started saying, let us suppose that this is the brother with the problem. y dijo, supongamos que ese es el hermano que tiene el problema. And the problem he has is that he has a financial problem like this. Y el problema que él tiene es que tiene un problema financiero como este. And his debt is like this. Y su deuda es como esta. And what he needs is a real intervention. Y lo que él necesita es una intervención real. And then God comes and gives this person this voice. Entonces el Señor viene y le da a esta persona esta palabra. And then the pastor continued again preaching Y el pastor continúa predicando. and continued moving. Y continúa moviéndose. And suddenly came back and continued with the same brother. Y luego se devuelve y continúa con el mismo hermano. And he says, and let us suppose that this man is like that widow. Y dice, supongamos que este hombre, este hermano es como aquella viuda. And let us suppose that this preacher is that prophet. Y supongamos que este predicador es el profeta. And you know what the Lord says is this. Y usted sabe que lo que el Señor dice es esto. And then your problem will be solved. Y entonces su problema es solucionado. For the pastor, it was just an example. Para el pastor era simplemente un ejemplo. But that brother couldn't stop crying and weeping because he was given even the exact amount of his debt. Y este hermano empezó a llorar y no podía controlarse porque él incluso recibió la cantidad de su deuda. And it's like if this pastor who came to preach knew all his life. Es como si el pastor encargado de predicar conociera toda su vida. After service, everybody left. Al finalizar el culto todos se fueron, But that brother still was at the office with his local pastor. pero ese hombre estaba en la oficina del pastor local And he was still praying and weeping there. y estaba todavía orando y llorando allí. And he was asking his pastor, Pastor, tell me, Y él le preguntó al pastor, pastor, dígame, did you tell the other pastor about my situation? ¿usted le comentó al otro pastor sobre mi situación? Why did he spoke so directly to me? ¿Por qué él me habló de una manera tan directa? Why he was preaching and again he used to come just to me and tell me the things that I needed? ¿Por qué predicaba y se devolvía donde yo estaba y me decía las cosas por las que yo estaba pasando? And even he gave me the solution for my problem. Incluso me dio la solución para mi problema. I'm ready to go now because I know the Lord has solved my situation. Estoy listo para irme porque yo sé que el Señor resolvió mi situación. That is what I'm telling you. Eso es lo que le estoy diciendo. When the Holy Spirit moves in the midst of the church, Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia and when the gifts of the Holy Spirit are real, y cuando los dones del Espíritu Santo son reales, something different starts going on. algo diferente empieza a suceder.
That is why we must pray for the Holy Spirit in ourselves. Por eso tenemos que orar por el Espíritu Santo en nuestras vidas. And we must pray for the gifts of the Holy Spirit Y in the tenemos church. que orar por los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Because everything is totally different. Porque todo es completamente diferente. Hallelujah. It is not a natural time anymore. No es un tiempo natural ya más. But at the moment the Holy Spirit takes over in church, Que al momento que el Espíritu Santo toma su iglesia, you move from the natural to the supernatural. usted se desplaza de lo natural a lo sobrenatural. But it is not because of you. Pero no es a causa suya. It is God Himself who takes you out from the natural and puts you in the supernatural. Es Dios en sí mismo quien lo toma a usted desde lo natural a lo sobrenatural. If you come bound to the house of God, Si usted viene bound, atado a la casa del Señor, you will go out free in the name of usted Jesus. saldrá libre en el nombre de Jesús. If you came confused in your mind, Si usted vino confundido en su mente, your mind will be totally clear when you come out. su mente estará completamente clara cuando usted salga. You came bitter and crying to the house of God. Vino amargado y llorando a la casa de Dios, But you go out glad and shouting for joy. pero se va contento y gritando de gozo. You came to the house of God demoralized. Vino a la casa de Dios con su moral baja, But you go out with the power of God in your life, believing that God is real. pero sale sabiendo que Dios es real y con su moral en alto. Hallelujah. Can you believe it tonight? ¿Puede creerlo en esta noche? I say, can you believe it tonight? ¿Puede creerlo en esta noche? Can you believe the Holy Ghost is real today? ¿Puede creer que el Espíritu Santo It's real. es real? I say again, can you believe that the Holy Spirit is real Lo today? digo nuevamente, ¿cree usted que el Espíritu Santo es real hoy? Can you believe that the Holy Ghost is real today? ¿Puede usted creer que el Espíritu Santo es real hoy? Are you sure? ¿Está seguro? Are you sure? ¿Está seguro? Are you sure? ¿Está seguro? Can you believe that God still gives to the church the gifts of the Holy Ghost? ¿Cree usted que Dios aún le da estos dones a la iglesia? How many of you believe it? ¿Cuántos lo creen? Lift up your hand and say, Lord, I believe it. Levante sus manos y diga, Señor, yo creo. Say, Lord, I believe that you are in full control. Yo creo que estás al control. Say it again. Dígalo nuevamente. Say it again. Dígalo nuevamente. Say, Lord, I believe that you are in full control. Diga, Señor, yo creo que tú estás al control. Hallelujah. Aleluya. I recommend you that you confess with your mouth what the Lord says in His Word. Le recomiendo que confiese con su boca lo que el Señor dice en su palabra. When you confess your imagination, that is nothing. Cuando usted confiesa su imaginación, eso es nada. But when you confess the Word of God, Pero cuando usted confiesa la palabra de Dios, you are confessing faith. está confesando fe. Because faith comes by hearing, Porque la fe viene por el oír and hearing by the Word of God. y el oír por la palabra. So you confess what the Lord says. Así que confiese lo que el Señor dice. When you hear something like the word that you are hearing tonight, Cuando usted oiga, por ejemplo, lo que está oyendo en esta noche, that the Holy Spirit is real, que el Espíritu Santo es real and that the gifts of the Holy Spirit are real, y que los dones del Espíritu Santo son reales, you confess it with your mouth. usted lo confiesa con su boca. You are confessing something great, good. Está confesando algo realmente bueno. I don't recommend it just to confess it tonight, No le recomiendo que lo confiese solo esta noche, but I recommend you to confess it tonight,
sino que le recomiendo que lo confiese esta noche before going to bed. antes de irse a dormir. Even if you are laying on the bed and still you are awake, confess it again. Incluso si está acostado en su cama y aún no se queda dormido, confiéselo nuevamente. And if the Lord gives you a new day and you wake up, Si el Señor le da un nuevo día y usted se levanta, confess it again. confiéselo nuevamente. Confess it in the morning. Confiéselo en la mañana, Confess it at the noontime. en mediodía, Confess it at the evening en time. la tarde, Confess it at the night time. en la noche. Confess the word of God. Confiese la palabra de Dios, Because the word of God is truth. porque la palabra de Dios es verdad. I say again, the word of God is truth. Digo nuevamente, la palabra de Dios es real. The word of God is truth. La palabra de Dios es real. It is truth about the Holy Spirit. It is truth about the Holy Spirit. Es la verdad acerca del Espíritu Santo. It is truth about the gifts of the Holy Ghost. Es la verdad acerca de los dones del Espíritu Santo. It is what the Lord wants to give you. Es lo que el Señor quiere darle. It's what the Lord wants to give you. Es lo que el Señor quiere darle. To give you. Quiere darle. Wants to give you. Es lo que Él quiere darle. And you. A usted. And you. Y a usted. And you. Y a usted. And you. A usted. And you. A usted. Wants to give to you. Lo que el Señor quiere darle a usted. To you. A usted. And you. A usted. And A you. usted. And you. A usted. Because you are a member of the body. Porque usted es miembro del cuerpo. You got a specific function to accomplish. Tiene una función específica que ejecutar. You must do something for the Lord. Tiene que hacer algo por el Señor. So the Lord wants to anoint His people, Así que el Señor quiere ungir a su pueblo, His church, su iglesia. and He wants to give the gifts of the Holy Spirit to everybody. Y quiere darle los dones del Espíritu Santo a todos. We should pray. Debemos orar. We should confess. Debemos confesar. We must be interested. Tenemos que estar interesados. Are you interested in the gifts of the Holy Ghost? ¿Está interesado en los dones del Espíritu Santo? Are you interested in the Holy Ghost Himself? ¿Está interesado en el Espíritu Santo? Let me ask you a question. Déjeme preguntarle algo. Would you like to cast out demons in the name of Jesus? ¿Le gustaría echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Yes or not? ¿Sí o no? Then cast them out. Entonces échelos fuera. Let the Holy Spirit come upon you. Deje que el Espíritu Santo venga sobre usted. That is for you. Es para usted. But I ask you the same question. Déjeme preguntarle la misma pregunta. Would you like to cast out the demons in the name of Jesus? ¿Le gustaría echar fuera demonios en el nombre de So Jesús? that is for you. Así que eso es para usted. So you pray to the Lord Así que ore al Señor and cast the demons out in the name of Jesus. y eche los demonios fuera en el nombre de But then I Jesús. come to you. Déjeme preguntarle a usted. I ask you the same question. Le hago la misma pregunta. Would you like to cast out demons in the name of ¿Le Jesus? gustaría echar fuera demonios en el nombre de Jesús? So then you pray. Pray. Así que ore. Lord, fill me with the Holy Ghost. Dígale, Señor, lléname con el Espíritu And Santo cast the demons out in Jesus' y name. eche los demonios fuera en el nombre de Jesús. Let me ask you a question. Déjeme hacerle la pregunta. Would you like to lay hands on the sick and the sick shall recover? ¿Le gustaría imponer sus manos sobre los enfermos y que ellos sanen? That is for you. Así que eso es para usted. Then you just pray. Solamente ore. Lord, Dígale, Señor, it's your word. es tu palabra. I believe it. Yo la creo. And lay your hands on the sick and they shall Y recover. ponga sus manos sobre los enfermos que ellos sanarán. If you never do it, if you never do it, Si usted nunca lo hace, you never see it. nunca lo va a ver. But the Holy Ghost is ready for anybody of the church. Pero el Espíritu Santo está disponible para cada miembro de la iglesia. Pray. Ore. Keep your life of holiness. Keep your life of holiness. Mantenga su vida en santidad. Seek the Lord. Busque al Señor.
pray in the morning, ore en la mañana, study the Word of God, estudie la palabra de Dios, believe that Word of God, crea esa palabra de Dios and ask the Lord, Lord, anoint me with the Holy Ghost. y pídale, Señor, lléname y úngeme con el Espíritu Santo. You will be amazed at what you can see. Se sorprenderá de lo que va a ver. Samson never imagined that he could kill a lion with his hands. Sansón nunca imaginó que pudiera matar a un león con sus propias manos. You know when he discovered that he could kill a lion? ¿Usted sabe cuándo descubrió que podía matar a un león? When a lion came roaring against him. Cuando el león corrió rugiendo en contra de él. And then the hand of the Lord came upon him, and he just rent the lion with his hand. Y entonces la mano del Señor se puso sobre él y él despedazó al león con sus propias manos. That was the time he discovered he could do it. That was the time he discovered Ese fue el momento en el que él descubrió que podía hacerlo. You know when you will discover that the Holy Ghost will be manifested upon you? ¿Usted sabe cuándo se va a dar cuenta que el Espíritu Santo se manifiesta en su vida? When you pray, Cuando usted ore you confess, y confiese and you start doing something. y empiece a hacer algo. For instance, just for me to finish, Por ejemplo, ya para terminar, tomorrow when you get up, if the Lord gives you a new day, mañana cuando se levante, si el Señor le concede un nuevo día, you look for somebody and tell him about Jesus. busque a alguien y háblele acerca de Jesucristo. And if he's sick, say, would you allow me to pray for you? Y si está enfermo, dígale, ¿puedo orar por usted? Lay hands on him Ponga sus manos sobre él and say, in the name of Jesus, be healed. y diga en el nombre de Jesús, sé sano. That is the only way. Pray, Ore, keep your life of holiness, mantenga su vida en santidad, believe the word of God, crea la palabra de Dios but start doing something about it. y empiece a hacer algo. Amen. Amén. Pray to the Lord, he will give you his support. Órele al Señor que Él le dará su apoyo. I wish I could have some more time, Me gustaría tener un poco más de tiempo, but you know that we don't have more time. pero usted ya sabe que no tenemos más tiempo. So it is time for us to pray now. Así que es tiempo para que oremos. Would you like to stand? Me gustaría ponerse de pie. We'll continue this Bible study on the gifts of the Holy Ghost. Continuaremos este estudio de los dones del Espíritu Santo. But now let's pray. Pero ahora oremos.